Las maldades de los líderes políticos y los pastores. La pobreza que los líderes políticos y los falsos pastores establecen en todo el mundo alcanzó una proporción importante. Y lo que es peor, varios pastores dejan creer a sus fieles que la pobreza podría ayudar a cruzar, a heredar el reino de los cielos, alentando las ovejas de vivir en la miseria para heredar el reino de Dios. Y pastores buscan de hacerse rico. Eso es la hipócrita de la escala más grande. Muchos pastores y la mayoría de los líderes políticos, especialmente en los países del tercer mundo, conservan sus fieles a su gente en la pobreza para dominarlos. Esto es una injusticia. En Haití, América Central, Asia, los países de América Latina, el continente africano, estas personas son más desfavorecidos en el mundo a causa de las altas tasas de analfabetismo, que es una cultura de pobreza. La estrategia de la pobreza espiritual y económica que los pastores y líderes políticos solían hacer que los pobres vuelvan más pobres. Esto es un crimen contra la humanidad. Esta estrategia alienta a los pobres a la pereza. El trabajo es la clave del éxito. El Señor condena la pereza. Es una maldición. La persona no puede entrar en el reino de Dios a causa de su maldición. De acuerdo con los falsos profetas, la pobreza es la deuda del pecado de nuestros abuelos que estamos pagando. Si quiere entender lo que dicen estos pastores, la pobreza es un castigo divino, una maldición, un destino. ¿No es la verdad? La pobreza es una cosa mala. Nadie puede dejarme saber que la pobreza es una maldición. Habrá un día en que el Señor te llevará a esta tierra para conducir a los pobres hacia un horizonte de justicia y equidad. Proverbios 2, versículos 21 y 22 dicen: porque los rectos habitarán la tierra, los perfectos permanecerán en ella, mas los impios serán cortados de la traicionera, será desarraigada. La pobreza es un sistema de opresión. La pobreza es una injusticia. La pobreza es un problema complejo. La pobreza en los países en el tercer mundo, es decir, en los países pobres, donde la gente no puede comer o la gente no puede ir al hospital si están enfermos, la gente duerme en las calles, personas no pueden enviar a sus hijos a la escuela, la gente rugen por las enfermedades, los muertos no pueden tener un entierro normal. Estos están las deudas que los pobres están pagando por los líderes políticos que comen 3 comidas al día, que compran grandes casas, que tienen 3 o 4 coches, que envían a sus hijos a estudiar en los países extranjeros. La pobreza es una causa de irresponsabilidad de los líderes políticos del tercer mundo. Ellos no gobiernan, pero ellos administran. Vendan la soberanía
la independencia política de sus países a las naciones más ricas. Ellos se llevan bien que la trama con los países ricos para destruir la agricultura, la industria, la ganadería de su país para enriquecerse. En el pasado, Haití era un país agrícola. Los haitianos se cultivan café, el cacao, el maíz, el arroz, el sisal. Pero ahora la dependencia alimentaria del país es muy crítico. Haití ahora importa casi todo. Es una vergüenza para los líderes políticos haitianos. Carecen de la decencia. Anatole France dijo, una persona que traiciona la vergüenza es capaz de cualquier crimen. La pobreza tiene una dimensión política. Nutre la clase dominante. Se quiere a los pobres a la dependencia de los ricos. Es la esclavitud voluntaria. Se trata de un moderno sistema de servidumbre. Es un sistema de disposición, un sistema que un ciego guiar a aquellos que tienen dos ojos, que los idiotas corren los intelectuales. Todos ellos constituyen un gran peligro. William Shakespeare tenía razón de decir, lo que es un momento terrible como tontos o están liderando los ciegos. La mistificación de los líderes políticos y falsos profetas empuja a los pobres a vivir en la negación y la resignación, que son la fuente de su desgracia. Haití, Santo Domingo, los países africanos, los países de América Latina, los líderes políticos, los falsos pastores alientan a los pobres a aceptar su miseria. Ellos no motivan a los pobres para ir a trabajar, para romper el círculo de la pobreza. Ellos hacen los saber que la pobreza es un hecho. Lo que ellos están haciendo es una injusticia contra los pobres. Y los pobres son incapaces de rebelarse porque están encadenados psicológicamente. La pobreza extermina su dignidad. Los líderes políticos consideran a los pobres como extranjeros en su propio país, en su propio país. Los líderes políticos y varios pastores usan la pobreza como un arma psicológica para calmar y contener los pobres. Michael Havington dijo, ser pobre significa ser extranjero en su propio país. Es parte de una cultura radicalmente diferente de lo que domina la sociedad normal. La pobreza es una opción, no se pretende, no es un destino, sino un método fisiológico y psicológico que los líderes políticos están usando para debilitar la fuerza física, moral y psicológica del hombre. Si alguien no puede comer, no puede tener el coraje de luchar contra la tiranía, contra un mal gobierno, contra un gobierno corrupto. La miseria impide que alguien de pensar bien, para moralizar, para defender una maniobra. La pobreza es una intensa tortura psicológica. En otras palabras, una tortura blanca. La pobreza es un problema técnico que los ingenieros políticos de los países ricos, que indica $7.35 por hora, una falta apariencia de bienestar, y los ingenieros políticos en los países pobres, donde la gente no puede comer, enfermo no puede encontrar el tratamiento,
Los muertos no pueden tener un entierro normal. Imponen contra el hombre para dominarlo. La pobreza es un problema social que requiere una solución social. Gracias. Que Dios bendiga a todo el mundo.